Estación Reddit. Mi hermano quiere que le entregue la herencia de nuestra madre, mi esposa cree que él tiene razón. La muerte de mi madre fue un golpe duro para toda nuestra familia. Ella era una mujer fuerte que, a pesar de todas las dificultades que enfrentó en la vida, siempre se mantuvo firme. Cuando falleció, todos quedamos afectados, especialmente yo, porque, en muchos aspectos, fui la única persona que realmente estuvo presente para ella en sus últimos años. La verdad es que la relación entre mi hermano Marcos y yo nunca fue fácil. Desde la infancia, él siempre fue el problema. Cuando éramos más pequeños, mi madre hacía todo lo posible para mantenernos unidos, pero las cosas nunca funcionaron entre nosotros. Siempre tuvo un temperamento explosivo y, a lo largo de los años, se involucró con drogas y tomó decisiones que terminaron alejando a todos a su alrededor. Recuerdo claramente cómo, a lo largo de los años, mi madre intentó ayudar a Marcos. Ella gastaba su tiempo y dinero tratando de rescatarlo de los problemas en los que se metía. Pero, cada vez que lo intentaba, él terminaba alejándose nuevamente, regresando a la misma vida destructiva que lo consumía. Yo, por otro lado, seguí el camino opuesto. Intenté ser el hijo ejemplar. La cuidé en los últimos años de su vida, especialmente después de que comenzó a volverse más anciana y frágil. Cuando mi padre falleció, fui su apoyo en todos los momentos, no solo emocionalmente, sino también financieramente. No me importaba, porque amaba a mi madre y quería que tuviera la mejor calidad de vida posible. Cuando mi madre enfermó, fue un periodo de mucha tensión. Ella estaba cada vez más debilitada y dependiente. Las visitas de Marcos eran esporádicas, y cuando aparecía, muchas veces era para pedir dinero. Nunca estaba allí para ayudar, solo para aprovecharse de la situación. Mientras tanto, yo estaba siempre a su lado, asegurándome de que estuviera cómoda, tomando sus medicamentos e incluso lidiando con problemas de salud más graves. Cuando mi madre falleció, el dolor fue inmenso. La falta que dejó es algo que todavía siento profundamente. Sin embargo, lo que vino después, la cuestión de la herencia, fue algo que jamás imaginé que se convertiría en un problema. Siempre supe que mi madre no tenía mucho que dejar, pero la casa donde crecimos tenía un valor sentimental enorme para mí. Estaba allí desde que era niño, y por más simple que fuera, para mí, esa casa representaba todos los sacrificios y el amor que ella nos dio. También había una suma de dinero, que, aunque no era grande, era suficiente para ayudarme a continuar con mi vida. Cuando ella falleció, todas las miradas estaban puestas en el testamento. Estaba nervioso, no sabía qué esperar. Sabía que mi madre, en el fondo, siempre se preocupó por nuestra relación, y me imaginaba que habría dejado algo para Marcos, a pesar de saber lo mucho que él había fallado con ella a lo largo de los años. Yo, por otro lado, sabía que había estado más presente y que tal vez ella me dejaría algo más, dado mi involucramiento con ella durante los últimos años de su vida. Cuando el abogado leyó el testamento y reveló que ella había dejado todo para mí, quedé en shock. No porque no lo esperara, sino por la reacción que eso provocaría. Marcos se volvió furioso. No fue mencionado en ningún momento. Para él, esto era un gran absurdo. Inmediatamente comenzó a acusar a mi madre de haber sido engañada y confusa cuando hizo el testamento. Estaba convencido de que mi madre había cometido un error, o tal vez había sido manipulada de alguna manera. La verdad, sin embargo, es que mi madre estaba completamente lúcida cuando hizo el testamento. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estuve allí cuando discutió esto con el abogado, y estaba claro que quería que yo fuera el beneficiario. Nunca mencionó la intención de dejar algo para Marcos, tal vez porque ya sabía que él se había alejado de todos nosotros, y especialmente, de ella. Al principio, intenté ignorar las acusaciones de Marcos. Siempre fue así, exagerado y dramático. Sin embargo, a medida que pasaron los días, comenzó a volverse más insistente. La presión que ejercía sobre mí para que compartiera la herencia fue intensificándose. Me llamaba y me enviaba mensajes todo el tiempo, diciendo que era egoísta y que debía dividir la herencia con él, ya que, según él, mi madre no me habría dejado todo a mí si hubiera estado en pleno uso de sus facultades mentales.
Sentía que estaba tratando de manipular la situación, y en el fondo, sabía que quería la casa más que nada. Lo peor de todo sucedió cuando mi esposa comenzó a estar de acuerdo con él. Quedé completamente sorprendido. Ella siempre ha sido alguien muy sensata y justa, pero, de repente, comenzó a pensar que quizás yo era, de hecho, egoísta. Decía que no quería que yo cargara con el peso en la conciencia y que, en el fondo, Marcos era mi hermano y debería tener al menos una parte de la herencia. No sabía qué hacer. No quería pelear con ella, pero tampoco lograba entender por qué estaba del lado de Marcos, especialmente después de todo lo que él había hecho. Intenté explicarle a mi esposa que mi madre tomó una decisión consciente y que, si ella estuviera aquí, seguramente no cambiaría de idea. La defendía hasta el final. Pero, cuanto más hablaba, más parecía alejarse de mi opinión. Esto me dejó completamente perdido. Lo que comenzó como una cuestión simple sobre la herencia se transformó en un conflicto familiar mucho más profundo. Sé que mi relación con Marcos no es ideal, pero nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. Ahora, la situación es insostenible. Marcos presiona cada vez más, y mi esposa, que debería ser mi apoyo, está empezando a dudar de mi decisión. ¿Realmente soy un villano en esta historia, o estoy simplemente haciendo lo correcto? Después de la muerte de mi madre, las cosas tomaron un rumbo que nunca imaginé. Marcos siempre ha sido una figura enigmática en nuestra familia. Ha sido el hijo problemático desde que éramos niños. Incluso de niño, siempre buscaba ser el centro de atención de una forma destructiva. Mientras yo intentaba ser responsable y dedicaba mis esfuerzos a los estudios, Marcos parecía vivir para causar problemas. Recuerdo bien cuando comenzó a involucrarse con drogas. Era algo que parecía ir y venir, pero con el tiempo solo empeoró. Cuando estaba bajo los efectos de las sustancias, actuaba de manera impredecible y sin rumbo. Muchas veces, desaparecía durante meses y ni siquiera daba noticias. Cuando aparecía, era como una tormenta, siempre lleno de promesas de cambio, pero esas promesas nunca se materializaban. Mi madre siempre creyó en él, siempre pensó que podría cambiar. Le daba dinero, le compraba cosas y se esforzaba por darle al menos una mínima estructura en su vida, incluso cuando él no correspondía. Yo, por otro lado, siempre me distancié. Veía el desgaste de mi madre y sabía que, al final de cuentas, él solo estaba causando más dolor a todos. En el fondo, siempre supe que Marcos no estaba realmente interesado en cambiar. Solo quería aprovecharse de la buena voluntad de mi madre, y en gran parte, lo acusaba de ser irresponsable y egoísta. Pero, por supuesto, todo esto lo guardaba en silencio. Nunca se lo dije directamente a ella. En los últimos años de la vida de mi madre, cuando la situación se volvió más difícil, estuve siempre presente, no solo como hijo, sino también como cuidador. Las visitas de Marcos se volvieron cada vez más esporádicas, y cada vez que aparecía, era para pedir dinero o intentar llevarse algo de valor para vender. Sabía cómo manipular la situación para obtener lo que quería. Aún así, mi madre nunca dejaba de recibirlo con los brazos abiertos, y eso me frustraba profundamente. Sentía que ella no veía la gravedad de la situación, que no lograba percibir que lo que él hacía no era un acto de amor, sino de interés. Cuando mi madre estaba en sus últimos días, la situación se agravó. Necesitaba cuidados constantes, y yo fui el único que realmente estuvo allí por ella. Administraba sus medicamentos, la llevaba a los médicos, hacía lo que fuera necesario. Marcos, una vez más, apareció de forma esporádica, cuando lo hacía, era siempre para pedir dinero o favores. Durante todo ese tiempo, nunca ofreció una ayuda real. Eso fue un golpe muy duro para mí, porque quería ver a mi madre en paz, sabiendo que no estaba siendo manipulada por nadie, especialmente por él. Sabía que, por más que ella intentara proteger a Marcos, él nunca sería capaz de hacer lo mismo por ella. Y entonces, después de que ella falleció, las cosas empezaron a tomar otro rumbo. Ese testamento, que era un reflejo directo de la decisión de mi madre, se convirtió en el centro de un nuevo drama familiar. Cuando el abogado leyó la parte del testamento que me designaba como único beneficiario, me quedé en shock. No fue una sorpresa, en el fondo,
pero saber que ahora estaba lidiando con las consecuencias de eso, y más específicamente la reacción de Marcos, me dejó sin palabras. Cuando apareció, fui directo al grano y le dije que el testamento era claro. Le expliqué que la decisión de mi madre había sido tomada de forma consciente. Ella me había dado la responsabilidad de cuidar de ella en sus últimos años, y eso fue lo que hice. Para mí, la herencia no era sobre dinero o bienes, sino sobre el reconocimiento de todo lo que hice por ella. Era un símbolo de que ella sabía que yo estaba allí, como el hijo que siempre necesitó. Pero Marcos no quería escuchar. Estaba enfurecido y no podía aceptar que, a diferencia de todas las veces que se había alejado, mi madre decidiera dejarme todo. Las acusaciones empezaron a surgir. Comenzó a decir que mi madre no estaba bien cuando hizo el testamento, que no sabía lo que estaba haciendo. Para él, era como si yo hubiera engañado a todos o que hubiera manipulado la situación. Pidió la mitad de la herencia e insistió en que, de alguna forma, yo estaba usurpando lo que era suyo. Me quedé perplejo. Claro que sabía que esto vendría de algún lugar, pero la forma en que él usó la muerte de nuestra madre para intentar justificar una actitud egoísta me dejó devastado. No estaba interesado en lo que mi madre realmente quería, sino en lo que él creía que era suyo por derecho. La casa donde crecimos, donde nuestra madre pasó la mayor parte de su vida, tenía un profundo valor emocional para mí, y Marcos no parecía entender eso. Quería la casa, quería el dinero, pero no estaba dispuesto a reconocer el esfuerzo de toda una vida que mi madre hizo para mantenernos unidos, incluso cuando él se distanciaba. Pero lo que más me dolió fue ver a mi esposa, la persona que creía que me entendería y apoyaría, empezar a darle la razón a él. Nunca imaginé que esto sucedería. Pensé que ella sabría, como cualquier persona que hubiera visto nuestra situación, que Marcos no tenía derecho a nada. Ella fue la última persona que esperaba que se pusiera en mi contra. Pero, cuando empezó a argumentar que debería darle al menos una parte, para no cargar con ese peso en la conciencia, todo cambió. Intenté explicarle, intenté mostrarle todo lo que Marcos había hecho a lo largo de los años y como nunca estuvo presente, como nunca estuvo allí para mi madre cuando más lo necesitaba. La situación entre nosotros comenzó a deteriorarse de una manera que no sabía cómo manejar. ¿Cómo podía la mujer que amaba, que estuvo a mi lado en todos los momentos difíciles, ahora acusarme de ser egoísta? Sentía que estaba haciendo lo correcto, pero ella parecía no entender. El conflicto interno se volvió insoportable. Por un lado, quería honrar la memoria de mi madre y defender su elección. Por otro, sentía que mi esposa me estaba alejando, haciéndome sentir aislado, como si fuera el equivocado en la historia. Ella quería que cediera, que fuera generoso, pero la generosidad que ella pedía parecía más una rendición. ¿Cómo podría ser generoso con alguien que nunca mostró ninguna generosidad hacia nuestra madre, que nunca se preocupó de verdad? La situación pronto se volvió aún más tensa. Después de que se leyó el testamento y se dividió la herencia, Marcos se negó a aceptar la decisión de nuestra madre. Para él, eso era una enorme injusticia, y estaba decidido a que, de alguna forma, yo cambiara de opinión. Esperaba que se sintiera triste o en shock, pero nunca imaginé que podría volverse tan agresivo. Comenzó a enviarme mensajes, no solo pidiéndome su parte, sino atacándome. Decía cosas como: no eres mejor que yo, siempre fuiste el favorito, ¿crees que tienes derecho a todo? La verdad es que esta era una reacción que ya esperaba, pero lo que me sorprendió fue la forma en que estaba tratando de manipular a todos a su alrededor. Mi madre siempre intentó mantener la paz entre nosotros dos, pero sabía que la relación con Marcos era complicada. Nunca fue de hablar sobre sentimientos o de reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Para él, todo era una cuestión de derecho, como si fuera algo garantizado. El hecho de que nuestra madre hubiera tomado una decisión consciente y me hubiera dejado la herencia solo hizo que se enfureciera más, como si el hecho de que yo hubiera sido elegido para cuidarla fuera un golpe personal. En los primeros días, comenzó a crear un relato en la familia, tratando de hacer que las personas vieran la situación a su manera. Intentó convencerme de que yo estaba siendo mezquino, que estaba haciendo algo mal. Claro, no mencionaba su historial, las deudas, las peleas, el tiempo en que ni siquiera se dignó a aparecer para ayudar a mi madre.
Todo eso lo ignoraba, porque, para él, yo debía hacer lo correcto y compartir. Para él, hacer lo correcto significaba renunciar a algo que mi madre había decidido con total conciencia. Además de todo esto, comenzó a acusarme de querer pasar por encima de él. Estaba convencido de que, al dividir la herencia, solo estaba intentando aprovecharme de una situación en la que yo era el vencedor, como si de alguna manera estuviera utilizando la muerte de nuestra madre para justificar mi actitud. Esto me dejó profundamente frustrado. ¿Cómo pudo olvidarse de todo lo que había sucedido entre nosotros? ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado, como si toda su negligencia a lo largo de los años no fuera un factor importante? Quería hacer valer la decisión de mi madre, pero el ambiente familiar estaba cambiando. Las personas comenzaron a alinearse con él, no porque creyeran que tuviera razón, sino porque había sabido manipular la situación. La presión estaba creciendo, y ya no sabía cómo lidiar con todo esto. Mientras Marcos continuaba presionándome, algo inesperado surgió de donde menos lo imaginaba, mi esposa. Ella siempre había sido mi compañera, alguien en quien confiaba completamente. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empezó a alinearse con la idea de Marcos, de que debía ceder a la presión y dividir la herencia. Esto me dejó en estado de shock. Ella decía que, para mi paz mental, debía hacer lo correcto y darle algo a mi hermano. Al principio, traté de entender su punto de vista, pero pronto me di cuenta de que no estaba viendo las cosas de la misma manera que yo. Ella veía la situación de forma más emocional, quizás más acorde con la idea de familia, de ayudar al otro, pero no comprendía que no se trataba solo de dinero. Era sobre todo lo que había hecho por nuestra madre y la decisión que ella tomó conscientemente. Cada vez que tocaba el tema, sentía una presión aún mayor. No era solo el peso de mi madre y de Marcos acusándome, ahora era la persona que más amaba cuestionándome. Sabía que mi esposa quería lo mejor para todos, pero la verdad es que, en el fondo, ella no sabía lo que significaba estar en mi posición, el peso de la responsabilidad que mi madre me dejó. No sabía lo que significaba ser el hijo que estuvo allí cuando nadie más lo estuvo. La situación se agravaba. Marcos seguía presionando, mi esposa comenzaba a dudar de mi decisión, y el ambiente familiar se volvía cada vez más tenso. La verdad es que, incluso antes de la muerte de mi madre, la relación con mi familia siempre había sido complicada. Mi madre, a pesar de ser muy amorosa, tampoco lograba establecer límites claros, y eso afectó a todos nosotros. Ahora, con la herencia de por medio, las fisuras que habían estado allí todo el tiempo comenzaron a expandirse. Algunos miembros de la familia empezaron a involucrarse, muchos de ellos del lado de Marcos, porque él sabía cómo manipular la narrativa. Decía que yo estaba acaparando todo, y no estaba siendo justo. Esto generó un murmullo que me hizo sentir aún más aislado. Algunos familiares comenzaron a insinuar lo que debería o no hacer, y la presión solo aumentaba. Comencé a darme cuenta de que, en el fondo, la mayoría de las personas no se estaban preocupando realmente por lo que mi madre habría querido. Estaban más interesados en lo que podrían ganar de la situación. Me sentía atrapado, porque, por más que supiera lo que era correcto, nadie parecía preocuparse por eso. Querían que yo cediera y resolviera todo para que la paz volviera. Pero la paz que pedían no tenía en cuenta lo que mi madre realmente deseaba. Empecé a cuestionar mi propia decisión, pero pronto me di cuenta de que la duda no provenía de mi conciencia, sino de la presión externa. Lo peor fue ver cómo, con el tiempo, mi esposa también parecía entrar en ese ciclo de pensar que yo estaba siendo egoísta, sin entender por qué era tan importante para mí mantener la decisión de mi madre. A medida que la presión aumentaba y la situación en casa se volvía cada vez más tensa, comencé a enfrentar un conflicto interno creciente. Sabía que mi madre había tomado una decisión consciente, pero lo que me incomodaba era ver cómo esa decisión estaba afectando mi vida y mis relaciones. El peso de la responsabilidad de ser el único heredero no era fácil de llevar. Cuando mi esposa comenzó a presionarme, empecé a cuestionar mi propia decisión, no porque no creyera que mi madre tenía razón, sino porque me sentía cada vez más culpable. La presión de ser el villano en la historia, el hermano que no quería dividir la herencia, me estaba dejando incómodo. Nunca quise estar en ese lugar.
Siempre intenté hacer lo correcto, cuidar de mi madre en sus últimos años, pero ahora parecía que, al intentar honrar su elección, estaba perdiendo el apoyo de la persona que más me importaba, mi esposa. Por las noches, cuando estaba solo, los pensamientos comenzaban a consumirme. Trataba de racionalizar que la decisión de mi madre era legítima, que no debía renunciar a lo que ella quería, pero no era fácil. El sentimiento de culpa me perseguía. La idea de que estaba siendo egoísta, de que tal vez estaba siendo demasiado duro con mi hermano, me hacía cuestionar si estaba haciendo lo correcto. Pero, al mismo tiempo, sabía que Marcos nunca había mostrado ningún signo de arrepentimiento o de cambio. No merecía lo que mi madre había dejado. Era un dilema torturante. Cada vez que alguien me cuestionaba o decía que debía ser más generoso, más justo, me sentía como si estuviera fallando. El hecho de que mi esposa comenzara a dudar de mi decisión solo empeoró las cosas. Sentía que estaba dividiendo mi vida entre dos opciones, honrar la voluntad de mi madre o ceder para que todos estuvieran felices y en paz. Pero, por dentro, sabía que no había paz real en ceder, porque eso significaría traicionar la confianza que mi madre depositó en mí. El peso de toda esta situación no solo cayó sobre mí, sino también sobre mi relación con mi esposa. Siempre la consideré mi aliada, la persona en quien podía contar, alguien que entendería la complejidad de mis elecciones. Sin embargo, lo que comenzó como una divergencia de opinión sobre cómo manejar la herencia pronto se transformó en un punto de quiebre en nuestro matrimonio. Ella comenzó a alejarse, emocionalmente, de mi posición. La presión para que cediera y dividiera la herencia aumentó, y, de repente, lo que antes parecía una discusión razonable se transformó en una verdadera batalla de voluntades. No solo estaba en desacuerdo conmigo, sino que comenzó a dudar de mi ética, de mi carácter. La frase, no cargues ese peso en la conciencia, comenzó a martillar en mi cabeza todo el tiempo, como si fuera la peor persona del mundo por no querer ayudar a mi hermano. Esto me dejó profundamente herido. ¿Cómo podía ella, que sabía lo que mi madre significaba para mí y cuánto me había dedicado a cuidarla, pensar que yo estaba siendo egoísta? A lo largo de varias conversaciones tensas, me di cuenta de que no comprendía la profundidad de mi decisión. Para ella, todo parecía simple, dividir sería lo correcto, el gesto generoso que cualquier persona, de buena índole, haría. Pero yo sabía que no se trataba solo de compartir bienes. Era un compromiso, un legado que mi madre me había dejado al confiarme la responsabilidad de cuidarla. Dividir lo que ella me dejó no era solo una cuestión de generosidad, sino una violación de lo que mi madre había decidido para sus últimos años. Nuestra comunicación comenzó a romperse. Me sentía incomprendido, y ella pensaba que yo estaba siendo insensible y demasiado rígido. Lo peor de todo fue cuando sugirió, casi en tono de acusación, que estaba usando la herencia como excusa para no ceder. Fue un golpe. ¿Cómo podía pensar eso? La herencia no era algo que yo deseaba, sino algo que mi madre me había dado como reflejo de todo lo que había hecho por ella. Esa acusación quedó en mi mente durante días, y fue la primera vez que me pregunté si nuestra relación resistiría esto. La tensión se alargó, y cada vez que tocábamos el tema, todo empeoraba. Sentía que estaba perdiendo a la persona que más amaba y que siempre me apoyaba, a quien siempre intenté proteger de todo el dolor que había pasado con Marcos. Sabía que ella intentaba ayudarme, pero no podía ver las cosas desde mi perspectiva. Por más que intentara explicar lo que mi madre realmente quería, parecía no entender, o quizás simplemente no estaba de acuerdo. Fue en ese momento que comprendí que la cuestión de la herencia no era solo una disputa de bienes materiales, sino algo mucho más profundo que estaba afectando todo lo que creía importante. La relación con mi esposa estaba siendo erosionada, y eso me devastaba. Nunca imaginé que, al intentar hacer lo que creía correcto, podría poner en riesgo todo lo que habíamos construido. Mientras la tensión entre mi esposa y yo crecía, Marcos no mostraba signos de rendirse. Él, como siempre, estaba enfocado en lo que creía ser su derecho, sin considerar los sentimientos de quienes lo rodeaban. Sabía exactamente cómo tocar los nervios de las personas para conseguir lo que quería. Durante semanas, intentó manipularme emocionalmente, incluso usando a nuestra madre en mi contra, lo cual, para mí, fue la mayor traición de todas.
En una de nuestras conversaciones, Marcos empezó a insistir en que mi madre, en sus últimos días, se había arrepentido de dejarme todo. Decía que estaba confusa y que nunca habría tomado esa decisión si hubiera estado en plenas facultades mentales. Trataba de pintar un cuadro en el que él era el hijo rechazado, aquel que siempre había sufrido por ser dejado de lado. Y lo peor era que comenzaba a hacerlo de una manera tan convincente que empecé a cuestionar si tal vez tenía razón. Sabía que mi madre había hecho el testamento de forma lúcida y consciente, con la ayuda de un abogado. No había margen para dudar de su decisión. Pero, aún así, Marcos empezaba a sembrar dudas sobre mi responsabilidad en su cuidado, sugiriendo que había manipulado la situación para sacar ventaja de la herencia. Comenzó a decir cosas como: no harías esto si realmente fueras un buen hijo, y solo piensas en tu propio bolsillo. Esas palabras eran como puñaladas, porque, en el fondo, estaba jugando con la culpa que sentía por todo lo que había pasado en el pasado. Sabía que no estaba siendo sincero. Marcos nunca se preocupó por mi madre como yo lo hice. No estuvo allí para ella, ni en los momentos más difíciles. No sabía lo que era despertarse de madrugada para administrar sus medicamentos o llevarla al médico. Solo quería lo que yo tenía, sin ningún esfuerzo. Pero usaba el argumento de la familia, de la unidad y del perdón para intentar hacerme ceder. Lo peor fue cuando empezó a hacer visitas más frecuentes, no para intentar resolver las cosas de manera madura, sino para presentarse como el hermano sufriente. Aparecía en mi casa, y con una sonrisa falsa en el rostro, comenzaba a hablar sobre cuánto sentía la pérdida de nuestra madre y cómo se arrepentía de no haber estado más presente. Por supuesto, nunca mencionaba el hecho de que, cuando ella estaba viva, apenas aparecía, ni siquiera cuando ella lo necesitaba. La manipulación fue tan intensa que comenzó a afectarme. Intentaba ser racional, pero los sentimientos de culpa y el dolor que causaba con sus palabras empezaron a afectarme de una manera más profunda. Cada vez que me atacaba, me sentía más presionado a ceder. Comencé a cuestionar si tal vez realmente estaba siendo insensible y egoísta. Pero luego recordaba todo lo que había hecho por mi madre, todo lo que ella había pasado, y sabía que, en ningún momento, ella habría elegido dividir aquello con él. Después de semanas de presión intensa, tanto de Marcos como de mi esposa, sabía que estaba llegando a un punto sin retorno. La situación ya era insostenible. No sabía más quién tenía razón o quién estaba equivocado, o si había alguna manera de que todo este pesadilla terminara de forma justa para todos. Lo que antes parecía una simple cuestión de seguir la voluntad de mi madre, ahora se convertía en una batalla en la que parecía estar perdiendo todo lo que realmente importaba: mi paz mental, la relación con mi esposa, e incluso mi confianza en mí mismo. Necesitaba una solución. Algo que me sacara de este ciclo de duda y dolor. Así que decidí buscar un abogado para discutir la situación de manera más objetiva. No quería que la situación se volviera más complicada de lo que ya estaba, pero tampoco quería ceder a algo que sabía que era incorrecto. Para mí, era importante mantener la integridad de la decisión de mi madre. El abogado fue claro y directo: el testamento era legítimo, no había error ni equívoco, y yo no tenía la obligación legal de dividir la herencia con Marcos. Sin embargo, también me advirtió sobre los posibles impactos emocionales que esta decisión podría tener, tanto en mi relación con mi hermano como en mi vida familiar. Sugería que, si era posible, intentáramos una mediación. La idea de resolver esto sin más conflictos me parecía sensata, pero Marcos ya había demostrado que no estaba dispuesto a negociar. Para él, esto no era una cuestión de justicia o de lo que era correcto, era una cuestión de poder, de querer lo que creía que merecía. Entonces, tomé una decisión. Sabía que no podía ceder, no solo por mi madre, sino también por mí mismo. Decidí mantenerme firme. Le expliqué a mi esposa, de manera calmada y racional, por qué no podía dividir la herencia con Marcos. Hablé sobre todo lo que había hecho por mi madre, sobre las noches sin dormir, los viajes a los hospitales y la inmensa responsabilidad que ella me confió al dejarme heredar todo. No podía permitir que eso fuera desrespetado por una demanda de alguien que nunca estuvo comprometido con nuestra familia de la misma manera. Mi esposa, aunque aún no estaba completamente de acuerdo, finalmente parecía entender.
La conversación no fue fácil, y la tensión aún estaba presente, pero algo había cambiado. Tal vez comenzaba a ver las cosas de una manera más clara, comprendiendo que esto no se trataba solo de ser generoso, sino de hacer lo que era correcto. Sin embargo, el desgaste emocional era evidente para ambos. Sabía que, aunque estaba haciendo lo que creía que era correcto, eso tenía un costo. La relación con mi esposa aún estaba debilitada, y no sabía si sería posible volver a ser como antes. En cuanto a Marcos, sabía que esta decisión probablemente me alejaría de él para siempre. Seguramente nunca entendería mi elección, pero tampoco esperaba que la aceptara. Estaba listo para enfrentar las consecuencias, pero la pregunta que aún me atormentaba era, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para proteger lo que mi madre me dejó, sin sacrificar las cosas que más amaba? Cuando finalmente tomé la decisión de no ceder ante Marcos, sentí un peso enorme levantarse, pero también sabía que las consecuencias serían irreversibles. La sensación de hacer lo que creía correcto fue reconfortante, pero al mismo tiempo, un miedo creciente se apoderó de mí. El miedo a perder definitivamente el contacto con mi hermano. El miedo a que la relación con mi esposa nunca volviera a ser la misma. El miedo a que toda mi vida se convirtiera en un campo de batalla, donde cada decisión futura sería cuestionada. Marcos no aceptó mi decisión, claro. No era sorpresa. Su ira fue inmensa, y se aseguró de difundir entre todos en la familia que yo era un egoísta y que, al no dividir la herencia, estaba rechazando no solo a él, sino el propio legado de nuestra madre. A partir de ese momento, desapareció de mi vida. No lo vi ni hablé con él desde entonces, y sé que difícilmente eso cambiará. Para él, me convertí en el villano de la historia, y cualquier posibilidad de reconciliación parecía demasiado distante. La reacción de mi esposa fue más complicada. Aunque comenzó a entender mi decisión, el impacto de la situación en nuestra relación fue más profundo de lo que esperaba. Ella no podía ver las cosas desde mi perspectiva hasta que la decisión ya estaba tomada, pero aún así, el daño estaba hecho. La confianza, que siempre habíamos tenido entre nosotros, se vio afectada. Aunque intentamos seguir adelante, una sensación de frialdad todavía flotaba entre nosotros. La diferencia de opiniones sobre lo que era correcto y lo que era incorrecto hizo que nuestra comunicación se volviera más distante, y comenzamos a darnos cuenta de que nuestras prioridades y formas de ver la vida estaban cada vez más alejadas. Me sentía cada vez más solo, rodeado por una presión interna y externa que nunca imaginé que podría sentir. La pérdida de Marcos fue dolorosa, no solo porque era mi hermano, sino también porque, a un nivel más profundo, siempre esperé que él tuviera una oportunidad de cambiar. En el fondo, creía que, si tuviera la oportunidad de ser parte de algo positivo, podría transformarse, pero la ira y el resentimiento que cultivaba siempre lo impidieron ver la realidad. Él eligió no luchar por la familia, y yo me vi obligado a hacer lo mismo. En cuanto a mi esposa, aunque la relación se mantuvo, nunca volvió a ser la misma. Las conversaciones que solíamos tener sobre todo, desde los desafíos cotidianos hasta los planes para el futuro, empezaron a cambiar. No sabía cómo se desarrollarían las cosas, y eso me dejaba ansioso. No era solo la división de la herencia lo que nos separaba, sino también la falta de comprensión que ella parecía tener sobre el peso emocional de todo lo que había vivido. Me vi tratando constantemente de justificar mis acciones, como si estuviera disculpándome por ser quien era. Por estar haciendo lo que creía correcto. La relación con el resto de la familia también cambió. Algunos se pusieron del lado de Marcos, otros del mío, pero al final, todos estaban divididos. Cuando mi madre falleció, fue un punto de inflexión en nuestra familia, y ahora, al mirar hacia atrás, veo que nunca más seremos los mismos. Cada uno de nosotros tomó su posición, y no hay vuelta atrás. La decisión que tomé fue difícil, tal vez una de las más difíciles de mi vida, pero, de cierta manera, siento que aún estoy lidiando con las repercusiones de ella. No hay una respuesta simple sobre lo que ocurrió. No sé si hice lo correcto o no, pero sé que, por más doloroso que haya sido, ahora estoy en paz conmigo mismo. Mi madre hizo su elección, y yo hice la mía. Pero el peso de ser quien fui, quien soy, y las cicatrices que esta decisión dejó son algo que llevo conmigo.
No importa cuántas veces intente justificar o explicar, hay algo dentro de mí que sabe que la vida nunca volverá a ser la misma. Y, al final, tal vez la mayor lección que saqué de todo esto es que, por más que intentemos ser justos y hacer lo correcto, la vida rara vez nos permite una resolución tranquila. Todo tiene un precio. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!